entonces que también creo que lo llevan en cardiología. Entonces, probablemente ya tiene una idea, digamos, de esta situación que afecta a los pulmones. Entonces, bueno, la embolia pulmonar, entonces, para que tengan una idea precisa, es pues como ya lo han debido ver una vez, ya han leído tal vez este tema ya, es por la llegada principalmente de coágulos, ¿no? Sanguíneos, porque también al pulmón eh, puede llegar grasa, ¿no? Pueden llegar burbujas de aire que pueden condicionar un taponamiento de la circulación y eso también se llama pues embolia pulmonar. Pero lo más frecuente es que lleguen coágulos eh, eh, que se desprenden, esto escuchen bien, de las venas profundas de los miembros inferiores, principalmente en un 90% de los casos. Puede haber coágulos también que llegan en el sistema venoso a través de la cava superior, del cuello, de los brazos, eh, que obstruyen la circulación pulmonar. Eso pues es menos frecuente, ¿no? Un 5%, un 10% máximo ocurre ese tipo de coágulos. Entonces, el problema de esta enfermedad, entonces, antes de que se descubra el dímero D y la tomografía era un poco difícil, ¿no? Entonces, sin embargo, es una enfermedad que también produce mortalidad, no tanto así como la neumonía, como hemos visto anoche, ¿no? Entonces, sin embargo, eso hay que tratar rápido, ¿no? Porque puede complicarse con derrames pleurales y con bastante insuficiencia respiratoria. Entonces, por ese hecho hay que saber distinguir esos términos, ¿no? El término de tromboembolia venosa. Esto se refiere a enfermedades que se originan en el sistema venoso del cuerpo, ¿no? Tanto a los que se derivan por la cava superior o cava inferior, sobre todo de la cava inferior. Entonces, esos trombos que se originan en estos sistemas eh, eh, van a condicionar, pues, sobre todo los que se originan en las venas profundas del miembro inferior, van a condicionar eh, la trombosis venosa profunda en principio. Ahí se te va a hinchar la pierna, vas a tener dolor, ¿no? Y el síndrome de Homer va a ser positivo, ¿no? Y de allá pueden desprenderse los coágulos y llegar al pulmón, y en ese caso tiene la embolia pulmonar. O sea que es complicación de esta trombosis, pero no es venosa profunda, es tanto en los miembros inferiores. Eso mismo puede haber en los miembros superiores, pues en el brazo, en el cuello, ¿no? Principalmente, ¿no? Las yugulares. ¿Sí? Bien, entonces, esa enfermedad, entonces, se considera que es más o menos importante porque hay 676,000 pacientes con trombosis venosa profunda. Va a decir esto, ¿no? Con problemas en las piernas, en los miembros inferiores. 1.840, más o menos la mitad de estos 676,000 640,000 con embolia pulmonar. Entonces, como es una enfermedad difícil de diagnosticar, ahora difícil, entonces la mortalidad era también muy, muy importante, ¿no? No es muy importante. Entonces, generalmente ese problema ocurre en personas mayores, ¿no? De más de 45 años de edad, ¿no? Que muchas veces son diagnosticadas porque tienen varices
tienen problemas de circulación de miembros inferiores, sobre todo. En esas personas se tiene esa complicación. Ahora, últimamente, con relación al COVID, alrededor del 2019, entonces se ha visto que se ha incrementado un poco la incidencia por este virus, ¿no? Porque la virulencia de este virus es tan grande que ha alterado, digamos, los factores de coagulación eh, eh, en los vasos, ¿no? En los inferiores. Entonces, es por esto que muchos pacientes con COVID han muerto con embolia pulmonar. Entonces, y haciendo las pruebas de, de Limor D, en algunos Hydrotac, pues se los ha tratado oportunamente y han sobrevivido. Bien. Hay varias formas de clasificación de la embolia pulmonar. De acuerdo al tiempo, una es aguda, subaguda y crónica. La aguda pues es casi inmediata, ¿no? La subaguda lleva unos días y semanas en establecerse y la crónica pues es la que llegan los coágulos al pulmón y si esto es un tratamiento parcial, estos se decanalizan, ¿no? Pero la luz del vaso queda pues obstruida y eso no permite un flujo normal de sangre. Y eso a la larga te lleva pues a la hipertensión pulmonar crónica, ¿no? Entonces, este efecto de la crónica lo vamos a ver en la presentación que van a hacer ustedes sobre la hipertensión pulmonar. Ahí está en el tercer grupo, secundaria al tromboembolia pulmonar crónica. Pues para eso nos guardamos este punto. Vamos a ocuparnos ahora de la aguda y de la subaguda. Otra, digamos, clasificación, entonces, tiene relación con la teoría de dicho, no es el origen, ¿no? De la patogenia. Entonces, ese doctor en 1856, entonces observó en muchos pacientes de que los trombos estaban localizados principalmente en miembros inferiores. No había casi fallecidos pacientes y las piernas, digamos así, afectadas, hinchadas, ¿no? Sobre todo, había encontrado muchos coágulos a ese nivel. Por eso que eso se ha confirmado, ¿no? Hasta la fecha y eso se admite. Por eso que los coágulos parten principalmente, no de las varices, eso hay que aclarar, sino de las venas profundas del miembro superior, de la rodilla para arriba sobre todo, es el territorio más peligroso. Entonces, y menos frecuentes de los sistemas venosos del miembro superior, el ventrículo derecho, venas, de estas otras venas de realidad, ¿no? De las venas pélvicas, renales, hepáticas, venas de extremidad superior, los catéteres neopláticos, eso también se condiciona en embolia pulmonar. Estos de las inferiores al core C, y lo más importante, están las tuberculosis venosa profunda. Esa lámina es clara, pues, ¿no? Como hemos visto que la mayor parte de los coágulos se originan en miembros inferiores, aquí están los dos sistemas que tenemos. Estos son los superficiales, aquí donde se producen las varices, son visibles por debajo de la piel. Entonces, hasta ver, ¿no? Que va desde los pies hasta la ingle. Y este es el sistema venoso profundo, ¿no? Donde se mencionan las tibiales, la poplitea, ¿no? La femoral, y luego se convierte en ilíaca hasta formar la cava inferior. Entonces, esta área que está remarcada en rojo, entonces de la rodilla para arriba, es el territorio más propenso a que se condiciona, a que se desprende coágulos y se condicione embolia pulmonar. El 90% se desprende de esta área principalmente. Pues varios no, pues estos aquí son visibles externamente. Para llegar a las profundas tienen que atravesar muchas válvulas y eso casi no es posible. Entonces, y digo, bien,
Entonces, ese concepto ténganlo en cuenta. Por eso que cuando hacemos el estudio de estos pacientes, en el examen físico siempre hay que ver los miembros inferiores, el pezón inferiores, ¿no? Cómo está una pierna con relación a la otra, si tienen dolor, si está la piel entorpecida, si está con edema. Eso es bien importante, ¿no? Para luego ya elaborar el diagnóstico. Entonces, este paciente, por ejemplo, eh, justo vino cuando estaba tratando un grupo así como ustedes, ¿no? Donde en el examen físico que le hicimos, pues nos llamó la atención. Primero, este señor tenía antecedentes ya de embolia pulmonar, que no lo va a cumplir, no ha cumplido su tratamiento, ¿no? Porque era una persona de área rural y pues era difícil volver aquí a la ciudad, y estar viniendo periódicamente a hacer sus análisis y a recoger sus medicinas. Entonces, aparentemente mejoró al principio y dejó el tratamiento, pues, cuando ya se tornó con dolor en la pierna que se había hinchado, como ven aquí. Entonces, la historia de la embolia pulmonar que tenía, pues esa era fácil, ¿no? Desde el diagnóstico le hicieron un ecodoppler de estas venas profundas, sobre todo de los vías para arriba, también y encontraron gran cantidad de coágulos en esa vena. Y pues estaba un poco agitado y había desprendido un coágulo al pulmón. Entonces, esto no olviden examinar siempre en los pacientes que presentan disnea súbita, ¿no? Ancianitos, hay que ver que están teniendo una embolia pulmonar. Estos signos de Hoffmann, que no sé si ustedes saben muy bien, son pues positivos. Entonces, el doctor Brichow, ¿no? En sus deducciones, ¿no? De pacientes que tienen otitis, disnea y piernas inferiores y miembros inferiores o un miembro inferior desmatizado, eh, hizo las deducciones y él concluyó estas situaciones que condicionaban el desprendimiento de los coágulos de los miembros inferiores o de los sistemas venoso profundo hacia el pulmón. Entonces ahí estaba el éxtasis del flujo sanguíneo, las anormalidades de coagulación y el daño endotelial. Entonces, ¿en qué situaciones hay éxtasis del flujo sanguíneo? Entonces, todo paciente que entra al hospital, sobre todo si es mayor, pues en lo posible pues, puede estar en reposo, ¿no? Pero en lo posible hay que brindarle las piernas o hay que darle anticoagulantes de forma profiláctica y dosis bajas, ¿no? Y lo mejor es mantenerlo al menor tiempo posible internado, eso sería mayor. O explicarle de que debe movilizar sus piernas, debe sentarse si es posible, ¿no? Dar unos pasos alrededor de su cama y no estar todo el tiempo echado, ¿no? Porque eso enlentece la circulación, sobre todo en los inferiores, se forman coágulos y puede hacer embolia pulmonar. Entonces, esta misma situación ocurre a los viajeros de un continente a otro, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo de América hacia el Asia, por ejemplo, o de América, aquí de nuestro continente, hacia Australia, con 18 o 20 horas de viaje, ¿no? Y en esta posición, como está este pasajero, pues aquí eso permite que la circulación sea menor, entonces si puede condicionar una embolia pulmonar, puede llegar con embolia pulmonar al final de su viaje, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿no? Es bueno vendar las piernas y tomar aunque sea aspirineta, que digamos, unas dos al día, para evitar esa complicación, ¿no? Entonces, en cuanto al éxtasis, hay que movilizar a sus pacientes, hay que dar medicina profiláctica y también decir que se movilicen dentro del avión, ¿no? Y luego en el bus que está viajando, ¿no? Y luego vienen
enorme hacia la coagulación. Entonces, esto se observa, digamos, en pacientes que tienen fracturas en los huesos de miembros inferiores, sobre todo en el fémur, en este caso en el cuello, en pacientes poliglobúlicos, ¿no? Entonces, se forman también por este exceso de glóbulos rojos, coágulos, ¿no? Y modernamente el uso excesivo eh, de medicamentos para evitar el embarazo, los anticonceptivos, entonces esta hormona pues puede también alterar los factores de coagulación y condicionarte una embolia. Coágulos, ¿no? Que luego desprendidos van a llegar al pulmón. Entonces eso es referente a los días de la coagulación. El cáncer también se puede incluir en esta área, ¿no? Que te puede producir fracturas así espontáneas. Y el mismo cáncer, por su naturaleza, altera los factores de coagulación. Un paciente que se diagnostica de cáncer mayor, entonces que tiene hematoicos, es muy probable que no solo sea por la enfermedad primaria del cáncer, sino también por embolia pulmonar. Entonces, esos pacientes hay que anticoagularlos de por vida, estos pacientes que tienen cáncer. Y finalmente, vemos el daño endotelial, ¿no? Entonces, eso pues se refiere principalmente a las venas de la pelvis, ¿no? Eh, entonces puede ser también una operación de riñón, ¿no? Y si se afecta el sistema venoso, en este caso de la pelvis, pues digamos una mala maniobra hace que lesiones ilíacas, eso te puede condicionar coágulos. O el mismo embarazo, cuando es muy grande, entonces se puede comprimir una de las ilíacas, ¿no? Que está en la pelvis, y también esto te puede condicionar la embolia pulmonar. Entonces ahí están los tres factores de mixo, ¿no? La éstasis, la normalidad hacia la coagulación y la endotelial. Pues todas estas aseveraciones del doctor y se lo ha confirmado pues actualmente, ¿no? Y hay excepto una lista esta, por ejemplo, ¿no? Esta se bueno, listo, ahí está lista, ¿no? Eh, Esto lo vamos a luego explicar. Aquí están las presiones quirúrgicas adquiridas, ¿no? Entonces, artroplastías son cirugías grandes, ¿no? Artroplastías de cadera, prótesis de rodilla, de hombro. Entonces, esas situaciones pues te permiten estar en reposo. Por eso esos pacientes siempre hay que darles, después de la cirugía, anticoagulantes en dosis bajas, profilácticas, para evitar embolia pulmonar. Entonces, antecedentes de una trombosis venosa anterior también puede repetirse, entonces hay que estar pendiente de esto. La edad avanzada, hemos dicho, la malignidad, hemos dicho también, el uso de anticonceptivos también, todo esto pues es de la época moderna, la inmovilización prolongada, ¿no? Estar ya sea en el hospital o los bienes prolongados, entonces el síndrome de antifosfolípidos también puede condicionar esta situación. En el lupus también hay esta situación. En el lupus, por ejemplo, también hay que dar anticoagulación indefinida. Entonces todo eso sí se acomoda, ¿no? La tía de delito. Ahora, a pesar del esfuerzo que haces para ver cuál es la causa de la embolia pulmonar, hay un grupo, felizmente escaso, de problemas congénitos de coagulación. Entonces, pues, con los trombofilias hereditarios, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia de proteína C, proteína S, la mutación del factor 5 de Leiden. Entonces, una vez, digamos, que no has explicado el origen de la embolia pulmonar por estas causas, entonces tienes que buscar esto que es al final, ¿no? Que es menos frecuente, ¿no? Hay estas alteraciones en la coagulación de proteína C, proteína S, así. Y esto es lo más común, mutación del factor 5 de Leiden, los que te predisponen a las embolias. Bien. Ahora, la embolia pulmonar, pues, es de diferente, digamos, magnitud, ¿no?
Y cuando se localiza en el pulmón, puede ser un trombo enorme, ¿no? Que te puede, digamos, taponar eh, la misma arteria pulmonar en su tronco principal o una de sus ramas, ¿no? Ya sea derecha o izquierda. Esa es una tromboembolia grande. Entonces, esa magnitud de trombos, pues te va a alterar la fisiopatología, ¿no? No va a permitir que la sangre fluya normalmente, ¿no? Entonces, y eso pues te va a considerar un aumento de la presión hacia la parte, hacia atrás, ¿no? Y eso va a repercutir directamente al lugar de nacimiento de la arteria pulmonar, o sea, las cavidades derechas del corazón. Entonces se va a agrandar la cavidad del corazón y se va a producir pues sintomatología en ese sentido, ¿no? Es que a veces hay que llevarlo a la terapia intensiva eh, para tratar la embolia pulmonar. Pues hay alteraciones en el intercambio gaseoso también, es frecuente encontrar hipoxia y alcalosis respiratoria. Entonces, esas áreas que donde no llega la sangre por oxigenarse se llaman espacio muerto alveolar. Puede haber también shunts, ¿no? De derecha a izquierda, donde la sangre busca otros capilares eh, y llega a la circulación izquierda, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ocurre en esas situaciones de una embolia pulmonar. Entonces, eh, importante, ¿no? En el sobrecarga son el ventrículo derecho, right ventricle. Entonces hay una disfunción de estas cavidades. Entonces la recarga pues va a disminuir, no va a llegar la sangre adecuada a las cavidades izquierdas y también el gasto cardíaco lógicamente va a disminuir y la presión arterial por este hecho se va a bajar, ¿no? Entonces, esta como indica aquí, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, ejemplos de este tipo de coágulos, así enormes, que generalmente no son, digamos, las reglas, solamente un 5% hacen estas trombolias grandes que te dan estas repercusiones hemodinámicas. No muchas son mortales, muchos señor que falleció y en las fotos se ha mostrado que el coágulo estaba, digamos, completamente destruido tanto en las ramas izquierdas como en las derechas de la arteria pulmonar. Entonces, esto pues una situación muy grave y hasta mortal en muchos casos, ¿no? Hay muchas repercusiones hemodinámicas. Sin embargo, también hay otros coágulos de menor tamaño, de menor magnitud, no en cuanto diámetro, que sortean, digamos, pasan la bifurcación de la arteria pulmonar. Y como son delgados, pequeñitos, pueden llegar hasta el parénquima pulmonar, a las arterias más finas, ¿no? Realmente son periféricos. Esos son los que te van a dar en la imagen la famosa giro de Hampton, ¿no? Están un estado tipo neumónico, una capacidad heterogénea, triangular, ¿no? Y como está en la periferia del pulmón, pues fácilmente visitan la pleura visceral y dan desmanes. Entonces, el desmame generalmente de la embolia pulmonar es seromático, por si acaso, seromático, ¿no? Entonces, esos pues coágulos pequeños no te dan la repercusión hemodinámica tan grande como el coágulo grande, pues, ¿no? Que te dilata eh, las cavidades derechas del corazón, ¿no? Este es un ejemplo, digamos, gráfico de lo que acabamos de decir. Esta es una embolia grande, ¿no? Que te está anulando toda la circulación del lóbulo inferior izquierdo. En cambio, esto es un coágulo pequeño, no que ha ingresado a la circulación pulmonar y se ha localizado acá en la periferia del pulmón. Eso es que te va a inyectar la pleura, pues. En cambio, este grande hace que la sangre que no está ingresando en esta área va a retornar a las cavidades derechas y te va a dar manifestaciones. Esto te puede llevar a la muerte incluso, ¿no? En cambio, este pues te va a inyectar el parénquima y la pleura y te va a desvanecer la muerte.
Es un embolismo grande, entonces es severo, el dolor imputa al costado, de respiración seguida, atípica, 30-40 respiraciones por minuto, hasta activa. Esto te puede llevar pues hacia la calosis respiratoria. Entonces aquí entendamos también que la circulación del lado izquierdo y del lado derecho representa el 100% de la circulación. Entonces en este caso, entonces donde el glóbulo es pequeño, está pues afectado menos del 50% del lecho vascular. En cambio, en este grande, que se lleva en esta rama gruesa de afectación, está afectado más o menos alrededor del 50% del lecho vascular, lecho vascular tiene. Y eso gráficamente es representado viendo estadísticas. Se ha visto que esos coágulos pequeñitos que te citan las pruebas, pues puedes tratarlos, ¿no? Están hemodinámicamente estables, para decir con presión arterial normal, puedes tratarlo con anticoagulantes sin problema. En cambio, los grandes, entonces, te van a dar pues repercusiones cardíacas y pueden producirte una muerte súbita. Entonces, esto es lo que tiene mayor mortalidad. En cambio, los coágulos pequeños, pues son digamos, posibles de tratar con anticoagulantes de forma rápida. Bien. Este año, el 90, digamos, ha habido una cosa interesante en el diagnóstico, sobre todo, de la enfermedad de la embolia pulmonar. Porque casi al mismo tiempo, entonces se ha implementado el dímero D y la acetaca. ¿Ya? Entonces, y de un estudio, digamos, en serie que se hizo en muchos países, que se llama PIOPED-2, entonces, se ha visto, se ha concluido de los trabajos que se han enviado a este centro del PIOPED, que la DIS es lo más importante en estos pacientes, ¿no? Tienen respiración de 30-40 por minuto, en los émbolos pequeños, visitan afuera, hay dolor torácico en un 66%, hemoptisis en un 13%. No son tan grandes, ¿no? Pero como la bronquitasis, son moderadas, justamente la lógico que haya, y en los grandes, pues hay un colapso circulatorio, ¿no? Que condiciona la mortalidad. Bueno, hablamos otra vez del dímero D. Entonces, este es un producto de degradación de la fibrina. Cuando se forman los coágulos, pues se degrada la fibrina y se libera en el plasma. Se debe a la descomposición del coágulo y diagnosticar esto, pues ayuda mucho al diagnóstico tanto de trombosis venosa profunda como de embolia pulmonar. El valor normal de este producto de degradación es de 500 microgramos por mililitro y su sensibilidad, eso es lo maravilloso, es de un 80 al 100%, ¿no? En el Harrison, si ustedes ven este tema, ahí está una nota bien interesante y práctica. Yo no lo sabía. Entonces, guía para el cálculo sin laboratorios, guía del cálculo del dímero D. ¿Qué haces para saber esto? Multiplicas la edad del paciente por 10. Por ejemplo, un paciente que tiene 70 años multiplicado por 10, pues su valor probable de dímero D es de 700, ¿no? Entonces la edad por 10, pues recibe, digamos, de referencia para tener, si no tienes laboratorio, más o menos cuánto está tu dímero D, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy práctico, ¿no? Claro que lo mejor es hacer mediante un buen laboratorio, ¿no? Entonces, pacientes con un dímero D normal, 95%, no tienen trombosis venosa profunda, ¿ya? Esto es importante.
Entonces aquí el valor normal es de 500 nanogramos por mililitro, eso no es posible. Bien, eso en cuanto al dímero D. El dímero D, sin embargo, en algunas situaciones, como la edad, por ejemplo, estamos diciendo, si es 80 años, pues va a ser 800, pero esa edad un poquito, digamos, responde a su edad, ¿no? Pues multiplicar por 10, es 800, ¿no? Entonces, si el paciente no puede tener embolia, la edad tiene que ver entonces con el incremento del dímero D. Después, ¿qué historia de una trombosis venosa antigua en miembros inferiores puede ser positivo también por mucho tiempo? Estas situaciones graves de septicemia también pueden dar positividad falsa. Todos estos son falsos positivos de dímero D. Hay que tomarse en cuenta en la historia clínica. La cirugía, un trauma, una nefropatía, enfermedad crónica, la malignidad, ¿no? El cáncer de cualquier naturaleza se eleva el dímero D. Pero cuando haces tu historia clínica, acuérdate de estos factores que te pueden condicionar un dímero D falso positivo. Bueno, otro, digamos, elemento que es bien útil para el tratamiento y definir el diagnóstico también son los criterios de Well modificados, ¿no? Contribuyen entonces al diagnóstico y la severidad pronóstica de la trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, esto es para miembros inferiores, ¿no? Cuando el coágulo te da hinchazón, te da dolores de miembros inferiores, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que considerarlos, ¿no? Entonces, es juez que se aplica a los miembros inferiores. Todos valen con ver un punto, ¿no? El cantitativo, parálisis, a veces miembros inferiores, el reposo absoluto, más de 3 días, toda la palpación de inclusión en las venas profundas, todas valen un punto, un tetón, que todo el miembro inferior, un tetón y el lateral, edema blanco, también, todas valen un punto. Entonces, la probabilidad clínica de trombosis venosa profunda es cuando la puntuación baja, ¿no? La temperatura baja de menos de 0, o sea, prácticamente 0. Y la probabilidad moderada si la puntuación está entre 1 y 2. 2 puntos es una probabilidad moderada, ¿no? Y si es alta, entonces, en estos casos de la probabilidad moderada y alta, pues hay que pedir dinero de, entonces solamente una pauta de que puede haber la trombosis venosa profunda. Si se trata de trombosis venosa profunda, también hay que hacer un ecodoppler de miembros inferiores, un estudio ecográfico de las rodillas para arriba, siguiendo la trayectoria femoral, ¿no? Que es donde más se originan los coágulos. Y esto pues va a ayuda mucho, ¿no? Y esto ya aplicado al pulmón, de la embolia pulmonar, ¿ya? Entonces, en estos casos, pues, es este interrogatorio de estos 7 puntos, ¿no? Síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, 3 puntos, embolia clínica, disnea, dolor total costado, pues 3 puntos, frecuencia cardíaca mayor a 100, 1.5, inmovilización prolongada, entonces, más de 3 días, 1.5, hemoptisis 1, malignidad 1, y la probabilidad, pues hay que sumar, ¿no? Entonces, si es más de 6, es muy probable que tenga embolia pulmonar tu paciente. Si es entre 2 y 6, es poco probable, y menos de 2, pues prácticamente se descarta embolia pulmonar alta, moderada. Bueno, esto yo lo he puesto con el cruz porque estas consideraciones han modificado, salieron unos artículos donde decían que no había que considerar esta situación de 6 y 2, sino 4. Por encima de 4, pues es probable que haya embolia pulmonar, ¿no? Y por debajo no había probabilidad, sabía que pedir el equilibrio de. Pero acabas de revisar el up-to-date y mantienen esto, ¿no? Tal vez esta situación no es muy correcta, esto de 6, de 2 a 6 y menos de 2, esta se mantiene
¿no? Bueno, esto es lo mismo, no vamos a repetir. Entonces, y las enfermedades que te pueden remediar una embolia pulmonar, por eso es difícil su diagnóstico, con la neumonía, el asma, el EPOC, todas te van a condicionar aquí sin enfermedad. Entonces, es un signo cardíaco congestiva también, la pericarditis, la pleuritis, síndrome viral colitis. Bueno, entonces la pleuritis, la pleuresía en general te condiciona dolor en puntada del costado, lo mismo que la embolia pulmonar, ¿no? La fractura costal y neumotórax también te produce dolor, el síndrome coronario agudo, en el pecho el dolor, ansiedad, síncope vasovagante. Bueno, entonces las trombosis venosa profunda en miembros inferiores hay que hacer inmediatamente el dímero D y una ecocardiograma, que se llama ecografía Doppler de miembros inferiores. Y esa es la imagen que puedes ver con el ecodoppler, ¿no? Y los imagenólogos, pues, te hacen este estudio. Esta es una situación normal, pero aquí hay un estrechamiento, hay un coágulo, ¿no? Que hace que el diámetro del vaso no es normal, ¿no? Entonces, esto es un ecodoppler posible. Este estudio te da una sensibilidad no del 100%, apenas del 50%. Es un estudio que te ayuda mucho. Como esa imagen que mostramos de este anciano con pierna izquierda edematizada, el ecodoppler positivo, que era un trombo bien prolongado y no femoral, ¿no? Y entonces el dímero D pues es capital, ¿no? Para ver qué otro estudio más importante puedes hacer, ¿no? Entonces, si el dímero D es positivo, ya haciendo la historia clínica, examinando al paciente, ¿no? Tal vez analizando el ecodoppler para que puedas solicitar, si estás sospechando en embolia pulmonar, la ETA, una tomografía con contraste. Si es negativo, esto pues se excluye. Si es positivo, es una embolia pulmonar confirmada y pues se tendrá que tratar, ¿no? Bueno, vamos a las imágenes ahora. He debido también ver ustedes en cardiología. Entonces es rápido. En imágenes no podemos dejar de referirnos a los estudios que ha hecho el doctor Riales en México, ¿no? Entonces, él habla de las radiografías simples, antes de la tomografía, el angiotac pulmonar, el doble de miembros inferiores, y también el angiotac con multicorte, ¿no? Bien, entonces, y este es el porcentaje que te puede dar la imagen para diagnosticar embolia pulmonar. Entonces, vamos a primero. El árbol es pequeñito, que está aquí en la periferia del pulmón. Aparentemente tenemos un pulmón sano, pero está un poco disneico el paciente, tiene la pierna hinchada, entonces hay que hacer el tratamiento. En otras situaciones el émbolo es un poquito mayor, entonces ha pasado la dislocación de la pulmonar, está localizado aquí en la base. Te puede dar esta atelectasia laminar paralela al diafragma. Entonces puede ser en un 40% de los casos. En otros casos, situaciones de embolsión periférica que condicionaron un desarme y tenía una atelectasia, ¿no? Entonces la atelectasia, como ustedes saben, atrae hacia la zona colapsada del pulmón, en este caso el diafragma y los espacios intercostales un poco cerrados, y ahí es un pleural. Esto era, digamos, lo que más se observaba antes de la tomografía, antes de 1990, ¿no? Fíjense esta placa, si observamos comparando un lado con otro, en el lado izquierdo se ven los vasos que se van hacia el ápice y hacia las partes laterales, ¿no? Esos colones blancos, que no se observan en el lado derecho. Aquí hay un vacío prácticamente es una interrupción. Es porque el coágulo está aquí, justamente en las zonas de la pulmonar derecha, y no permite que la sangre ingrese y sigue como en el lado izquierdo, ¿no?
Entonces esto lo ha observado muy bien eh, Westermarck, y ya dando el nombre de siglo de Westermarck, que es un médico, y esto se calificaba antes de la tomografía como embolia sin infarto, porque no se está dañando, digamos, directamente el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, el daño aquí es más vascular, ¿entendido? Entonces, ese es un signo de Westermarck, ¿no? Ahí está. Miren, la circulación aquí, en este lóbulo superior, está presente, pues ven estas líneas finas, ¿no? Indican que el pulmón está bien llegado. En cambio, aquí en esta parte, no hay los vasos, no hay estas líneas. Aquí hay una hiperlucidez. Entonces, pues el coágulo debe estar en una rama del lóbulo inferior y no permite el ingreso de la sangre. Ese es el signo de Westermarck, ¿ya? Entonces, y por otro lado, entonces el coágulo puede ser pequeño, ¿no? Se va a la periferia del pulmón. Entonces, y en esos casos, bueno, esto, ahí tiene una opacidad triangular de esta manera, vamos a exagerar con esta raya amarilla, ¿no? Que mira hacia el iris. Entonces, este es un episodio tipo neumónico que puede visitar la pleura, que puede darse desde, ¿no? Como en este caso está periférico, que mira hacia el iris. Entonces, aquí pues el parénquima está dañado, ¿no? Entonces, a esto está llamado foro al campo, en honor a este doctor. Entonces, esto, pues, si había problemas en las piernas y todo, se juntaba, se diagnosticaba el embolia pulmonar con infarto, con daño en el parénquima. En cambio, el bostezo es sin infarto. Entonces, esos datos, por favor, apréndanlos, porque en los artículos actuales hacen mención, ¿no? Como cómo ha ido evolucionando el diagnóstico de la embolia pulmonar. El signo de Westermarck, con hiperlucidez, la ciudad de Campton, con daño en el parénquima pulmonar. Entonces aquí incluso hay un desame, esa imagen de la media luna. En realidad es bilateral, lo quitaría un poco de líquido, ¿no? Entonces esto condicionado desame, pues, como el paciente está en decúbito dorsal, el líquido en la tomografía se ve, pues, dispuesto aquí abajo, ¿no? Ustedes saben muy bien, porque estos estudios no se hacen en decúbito de individualización, ¿ok? Ahí está. Bien. Ese es el coágulo, ¿no? Y la mano derecha, este diámetro está aumentado, porque la sangre no circula, es un coágulo importante, ¿no? Esto va a tener repercusión en el corazón. A esta localización se ha dado de signos de estrés y los signos de la falla. Bueno, estos términos así propios se utilizaban antes, pues, de la tomografía. Entonces, en realidad estos se muestra como la manera didáctica solamente, ¿no? Entonces, lo que sí es lo más importante es introducir contraste y hacer la tomografía con contraste. Es el mejor método de diagnóstico de la embolia pulmonar. Por eso el DIMER-D y la ANSOTAC pues han revolucionado el diagnóstico de la embolia pulmonar. Entonces, este estudio lo puedes hacer inmediatamente. Entonces, es seguro, rápido. Solo tienes que tener cuidado de que no tenga alergia al yodo, porque le puedes condicionar una insuficiencia renal a tu paciente, ¿no? Y el que lee la circulación, pues tiene que saber muy bien de la distribución de las ramas de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, si te aplicas esos dos principios, pues vas a hacer el diagnóstico correcto. Pero en este caso, porque entonces ha puesto el contraste y se ha visto que aquí hay unas manchas grises oscuras en la justa la lubricación de la pulmonar, del tronco principal.
y otro suelto aquí en la rama izquierda, ¿no? Pues a este señor, que seguramente estaba en UTI, le hicieron trombolisis, le hicieron, le habían debido dar estreptokinasa o rotinasa, creo que le dieron activación de plastinógeno antiplaza, y tienen que ser las 24 horas, como se han diluido los coágulos y se ha normalizado la circulación. Este es otro caso, ¿no? Que se lo ha hecho aquí en La Paz, ¿no? El 2026, mayo del 2026. Y el médico que trajo esta, digamos, modalidad de diagnóstica de embolias pulmonar es el famoso doctor Álvaro Sánchez, ¿no? Entonces, pues, un médico que se especializó por acá, ¿no? Y vino con la novedad de que estos casos de embolia se podían diagnosticar introduciendo contraste y viendo pues la circulación de la arteria pulmonar. En este caso el coágulo estaba localizado en la rama izquierda del pulmón, este tonalidad, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de, esto te puede dar lo que antiguamente se llamaba hiperlucidez aquí, el síndrome de Westermarck, porque no entraba sangre en esta parte del pulmón. Y este otro es un coágulo periférico, ¿no? Que te ha, digamos, dado esta imagen heterogénea con broncograma aéreo y te ha incitado a la pleura también el derrame, ¿no? Entonces, esto coincidiría con la curva de Hampton de antes, ¿no? Con la curva de Hampton. Entonces, gracias al doctor Sánchez, ¿no? Pues aquí en La Paz se implementó a todo el mundo, todos los imaginólogos estaban prendidos y te hacen estos estudios, ¿no? Y esto ya sería mucha ciencia, ¿no? El doctor Criales en México tiene un equipo de resonancia magnética. En realidad ese estudio es bien interesante, ¿no? Porque es dinámico. Ves a las estructuras del tórax de forma, digamos, viva. Ves la contracción de los ventrículos, de las aurículas, y en ese caso, pues, se observa un agrandamiento de las cavidades derechas, debe ser un coágulo grande, ¿no? Con relación al ventrículo izquierdo, ¿no? Y el septo desviado hacia el lado de izquierdo, ¿no? Otro método de estudio es, digamos, menos invasivo, es que al paciente le puedes hacer inhalar albúmina marcada, ¿no? Albúmina marcada. Entonces, en un centro de medicina nuclear, este estudio se hace por inhalación, y si esto no es suficiente, puedes inyectar esta albúmina marcada y hacer el estudio por inyección intravenosa, ¿no? Esto es por inhalación. Entonces esto sirve para las embolias crónicas, ¿no? Porque te da más, digamos, la certeza sobre los coágulos pequeños, sobre todo antiguos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay unas muestras de falta de llenamiento, ¿no? De la presencia de la albúmina marcada, aquí también en las bases, ¿no? Donde entonces el estudio se usa para actualmente para la tromboembolia pulmonar crónica, y también a los pacientes que tienen alergia al yodo se puede hacer este estudio, ¿no? Como alternativa. Antes de todo esto se utilizaba pues inyectar la contraste a través de la vena en inglés, ¿no? A través de un catéter. Un catéter lo podías lanzar por la cavidad inferior hasta las cavidades derechas del corazón, llegar más o menos al territorio de la pulmonar y disparar el contraste. Entonces eso se llamó la geografía pulmonar, que dibujaba toda la circulación pulmonar. Pero es bien, es como una cirugía. No sé, alguna vez hemos visto hacer esto en el obrero,
¿no? Entonces, y se trataba casi toda la mañana en un paciente. En cambio, el angiotrack, el láser contraste, unos 15 minutos, llega a cortarte el pulmón y ya fuera. Entonces, y esto es más moroso, ¿no? Pero te da también una sensibilidad muy alta, ¿no? Entonces, pues mis reflexiones, no puedes ver las fermentarias con mucha nitidez, ¿no? Pero puedes ver esta belleza, digamos, de la pulmonar derecha, izquierda, sus zonas fermentarias, en fin. Y eso es, por ese hecho de morosidad, entonces estudios se hacen también en situaciones muy especiales. Cuando vas a querer operar, por ejemplo, un coágulo que esté en esta arteria principal del lado derecho, ¿no? Como ocurrió una vez, te indica pues, que esta parte no está alineada con el contrato y de ahí está el coágulo. Entonces, los que iban a tener con certeza de que van a operar esta área y se tiran en coágulos, ¿no? Entonces, estas son otras muestras de radiografías donde hay estos vacíos oscuros en presencia de coágulos, ¿no? Y como en los émbolos grandes hay pues repercusiones en las cavidades, teóricamente es 1,3, entonces, y inversión de onda G principalmente, ¿no? Después, eh, al dilatarse las cavidades derechas, entonces es como si se producen infartos en realidad en el músculo del lado derecho. Y eso puedes confirmarlo como hacen los cardiólogos pidiendo troponinas y T, con el plano de que no hace. Esto es lo que no se utiliza en nuestro medio, ¿no? Vamos al tratamiento. Entonces, sea trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, el gol estándar del tratamiento puede ser una anticoagulación, ¿no? Entonces, eh, este es un índice de mortalidad, otra tabla, donde se dice que hay que sumar estos puntajes, ¿no? Y de acuerdo a esto, pues puedes definir la sobrevida del paciente, ¿no? En cuanto a riesgo de muerte. Entonces, si es más de uno, indica un riesgo alto de mortalidad, es a los 30 días. Esta es como una tabla de PESI, ¿ya? Bueno, antes de hacer el tratamiento, pues vamos a dar las indicaciones sobre la profilaxis para evitar la embolia pulmonar. Entonces, hay dos tipos de profilaxis, la farmacológica y la mecánica, ¿no? La farmacológica es usar anticoagulantes. Entonces, vamos a ver que hay vitaminas de bajo peso molecular, pues usar subcutánea cada 8 o 12 horas, ¿no? Rivaroxaban, que es oral, ¿no? Que no te produce sangrado, se puede dar durante 15, 14 días, sobre todo después de las prótesis de rodillas, de cadera, en fin, en traumatología. La Pixaban es otro tipo de durante oral, incluso la aspirina, la aspirineta de 100 miligramos, los pacientes que viajan, les da 2 veces por día, y un vendaje, pues las potencias que hagan embolia pulmonar por el reposo prolongado del viaje. Entonces esto pues es buena actitud, ¿no? Ya se habla de muchas situaciones. Y la mecánica, que algunos doctores dicen que ya no sirve, que no es necesario, ¿no? Pero, y, sin embargo, esta consiste en hacer los vendajes de miembros inferiores hasta las rodillas habitualmente, ¿no? Entonces, yo creo que no está por demás, hay que todavía implementarlo, no es que se haya desechado completamente, es que estos medicamentos anticoagulantes son fabulosos, ¿no? Y por eso tal vez hay esta actitud de no usar ya los vendajes, pero en pacientes ancianitos donde no hay esta medicación que ayuda entonces a mejorar la circulación venosa profunda del miembro inferior.
En algunas situaciones los coágulos son tan grandes y pues eh, eh, y que te pueden causar la muerte del paciente, ¿no? Porque pueden tomar los dos pulmones y ser embolias múltiples. Entonces, en esos casos se utilizan estos filtros de vena cava inferior con el aparato, ¿no? Que tiene la forma de un paraguas, ¿no? Con orificios y llega al nivel de la cava inferior, se abre y se prende a la pared de la cava inferior. No permite el paso de los coágulos, solamente la sangre, ¿no? Entonces eso también se utiliza como medida profiláctica. Bueno, estos son los que... Bueno, de los anticoagulantes, estos son los nuevos anticoagulantes. Entonces los adelantamos esto porque esto ha suplido a la warfarina. El anticoagulante clásico es la warfarina, ¿no? Es un opositor de la vitamina K. Entonces, pero ¿cuál es el problema de la warfarina? O cuál? Pero si tienes un buen laboratorio, sigue siendo un excelente anticoagulante la warfarina, la vía oral, ¿no? Pero lo que falla es el laboratorio, y a veces te hace dar en exceso el medicamento y te puede sangrar el paciente. Entonces ya se han creado actualmente estos anticoagulantes orales que no producen sangrado como la warfarina, son más seguros, ¿no? Pero son más caros. Hay gente pobre, ¿no? Que no puede comprarse porque son tabletas. Ahora que ha subido todo, pues 20, 30, tal vez un poco más por tabletito que te deben tomar diario, ¿no? Y eso es un gasto pues que no puedes darse el lujo mucha paciente. Pero si tienes un buen laboratorio, usa warfarina. Eso no está desechado, ¿no? Entonces no se quede en monitoreo de laboratorio. ¿Sí? Entonces, cuando se ha diagnosticado embolia pulmonar o trombosis pulmonar, entonces hay que aplicar eso, la anticoagulación, una que es inmediata y otra que es prolongada. La inmediata no te dura más de 5 o 6 días. La prolongada te puede durar 6 meses, un año o de por vida, ¿no? Entonces la inmediata generalmente se hace con heparina corriente, que parece instalar un suero y dar corriente venosa, ¿no? Y a esto pues se está supliendo en esos casos leves, ¿no? Y moderados de la heparina de bajo peso molecular, que no necesita suero, esto es subcutáneo. Generalmente se aplica alrededor del ombligo y se ha testado mucho en la época del COVID, ¿ya? Estos pacientes pues, hacían embolia pulmonar en muchos casos, ¿no? Entonces, la prolongada que te dura más tiempo, pues es la vitamina K, o la warfarina, perdón, ¿no? Entonces, como esto ha condicionado este problema de sangrado por mal control, entonces está usando ahora estos anticoagulantes nuevos, pues, ¿no? De los inhibidores del receptor quizás Ifenatrabam, Bisaban, entonces, que se utilizan sin necesidad de laboratorios. Bueno, entre las heparinas de bajo peso molecular, los vamos a mencionar solamente, es la enoxaparina, el Plexane, la enoxaparina, la tragiparina. Ahí están las dosis, ¿no? Entonces, en el caso de una embolia pulmonar grave, no una hemodinámicamente inestable, eso hay que llevarlo a la UTI, ¿no? Porque hay que usar desde luego la mejor heparina, que es la corriente, que es intravenosa, ¿no? Que se le podía en los sueros, ¿no? Entonces, y aparte de eso, el UTI pues tienes la opción de dar cromolíticos, ¿no? Como la estatoquinasa, la uroquinasa, la pixaban, en fin. Entonces, y eso te puede producir sangrado, puede aumentarte estas complicaciones, por eso hay que llevar a la UTI, que están pendientes de tus signos vitales, ¿no? Entonces, si usas una heparina moderada importante, puedes utilizar estos dos métodos, la heparina, digamos, corriente,
que por vía intravenosa, 80 unidades por kilo como dosis de integración. Y puedes bajar esto una vez integrado a 18 unidades kilo por hora. Entonces, esta droga no produce tanto sangrado como la warfarina. Y cuando estás pensando que puedes sangrarte, pues utilizas el laboratorio, tiempo parcial de tromboplastina activado TPTA. Está su valor entre 50 y 80, quiere decir que está en un nivel de anticoagulación óptimo, ¿no? Y puedes mantener eso unos 4 o 5 días, ¿no? Y también, pues, puedes dar, si no tienes una bomba de infusión que te dé algo correcto, ¿no? Y la entrada correcta de farina, puedes dar sin necesidad del peso, entonces 5.000 unidades en la vena directo hasta el centro de crisis y de mantenimiento rápido. Puedes poner 30.000 unidades o un frasquito de farina en el suelo para 24 horas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, eso fue la anticoagulación inmediata, ¿no? Con heparina de nuevo peso molecular y con heparina corriente, ¿no? O en los casos más importantes. Entonces, y para la anticoagulación prolongada, que es oral, es que está la warfarina. Ya les he dicho que esto hay que implementarlo el primer día que empieces con la farina, puedes dar la warfarina o la Pixaban, que es la alternativa de la warfarina. Entonces, para usar la warfarina, entonces pides sobre todo el INR. El INR normalmente es de 1 sobre lo normal, y el laboratorio te reporta 2 a 3, quiere decir que tu nivel de anticoagulación es óptimo. Hay que mantener eso. ¿No? Si estás manteniendo, si mantienes con media tableta, correcto, media tableta de warfarina, o puedes dar media un día, la mitad del otro día, ¿no? Así. Entonces, pero no exceder de este valor, ¿no? Que es el óptimo. Entonces aquí está pues la falla del laboratorio. Muchos laboratorios no te reportan la verdad y te hacen fallar, ¿no? Y por eso que hay sangrado, ¿no? Ese es el testigo del tiempo de comida, ¿no? Está entre 25 y 30 segundos, es valor óptimo también de anticoagulación. Y cuando hay sangrado, el INR se ha subido a 4, de 1 a 4, pues te puede sangrar de sencillas, la orina puede sangrar, puede ser hemotóico, sangrar digestivo, ¿sí? Entonces hay que suspender en esos casos de farina. Y puedes aplicar vitamina K, dosis por día intravenoso 10 miligramos, o por vía oral 1 o 2 miligramos, las 24 horas haces su INR, y si está normal, reinicia tu anticoagulación. Ahora, hay situaciones de pacientes donde tienen hemorragia digestiva, porque el contacto plaqueta es muy bajo, hemorragia intracraneal. En dos casos no hay que dar anticoagulante, porque vas a empeorar la situación y es sangrado. Entonces, esa es la situación. En esos casos de coágulos repetitivos, ¿no? Que se desprenden de miembros inferiores, pues aplican este metaprofiláctico, los filtros en la vena cava interior. Ese filtro convierte en la forma de un paraguas, llega aquí, lo abres, ¿no? Como se ve en esta forma, ¿sí? Y esto permite pasar por los orificios de la sangre y los coágulos que quedan. En medida que vayan mejorando su clínica, ya puedes iniciar anticoagulantes de preferencia los que no hacen sangrar, bueno, Pixaban, compañías de 2 meses pulgar, y así, en el momento en que ya se normaliza y se tira pues el filtro, ¿no? Entonces, y la embolia grave, eso es sencilla de montar, tiene que ir a la terapia de UTI, ¿no? Para hacer el uso de trombolíticos, ¿ya? Entonces, como en el caso de prolongación grave, de embolia grave, entonces, un dato interesante, miren cómo es la utilidad del número de, es esto, serían antes de, digamos, de que ha completado 6 meses, ¿no? Con anticoagulante oral, ¿no? Y ya sea con heparina o con apixaban.
y del equilibrio D a los 6 meses. Si el límite D está alto todavía, prolonga unos 2 meses más el tratamiento, porque es bien frecuente que se repitan los coágulos, ¿no? Entonces, cuando esto se hace normal, el límite D, recién suspende el límite D, ¿no? La antibiótica indefinida en el cáncer, no se olvide, ¿no? Y esas son las conclusiones. Entonces, el TEP, a pesar de estos estudios nuevos que se han implementado, es todavía peligroso en cuanto a mortalidad. Entonces, hay que hacer el diagnóstico en algunas situaciones de mucha probabilidad, no tiene laboratorio, puedes anticoagularlo, ¿no? Entonces, basta que se cargue la situación. El TEP masivo provoca ese compromiso hemodinámico que ya hemos visto, ¿no? Altera más del 50% de la circulación pulmonar. Entonces, es grave, en un 5%. La profilaxis ya sabemos, ¿no? Con medicación y con mecánica, con el vendaje. El uso de los filtros ya sabemos también en los casos de hemorragias pulmonares masivas, repetitivas, ¿no? Entonces, si actúas, digamos, rápidamente en tratar una embolia pulmonar, pues vas a disminuir entonces el peligro de muerte del paciente, sobre todo cuando los coágulos son importantes, ¿no? La hipotensión, el shock, eso significa que el coágulo es grande, ¿no? Y la posibilidad de muerte es mucho mayor. Entonces, eso pues tienes que internarnos en la UTI para darle asistencia respiratoria y también medicación cardiológica para que te suban la presión y de esta manera salir el paciente. Como de costumbre, están las referencias bibliográficas, ¿no? Si ustedes quieren, pues pueden entrar a cualquiera de ellas, ¿no? Si es posible. Entonces, les agradezco por su atención. ¿Hay alguna pregunta, alguna situación que se les haya ocurrido? Bueno, Eh, doctor, sí, doctor, disculpe, tenía una duda con respecto a los fármacos de profilaxis. ¿Estos se pueden conseguir, digamos, de venta libre en el país o necesitan los pacientes alguna receta o algo? no, más bien a los de venta libre les conviene. Como es caro, ganan más. Así son estas empresas que no tienen conciencia, ¿no? Que quisieran ayudar a las personas con estos problemas, lo harían pues en forma económica, ¿no? Entonces, pero como su costo es alto, ganan más, no les importa. Entonces, digamos, la idea errada que tienen muchos empresarios, ¿no? Entonces, una tableta, como te dije, cuesta 30 a 40 bolivianos, ¿no? Y un obrero, por ejemplo, ni su sueldo le va a alcanzar, ¿no? Para tomar todos los meses. Entonces, no es de venta libre, es de venta libre y les conviene a estos empresarios, ¿no? La caja, pues, te da un tiempo bien breve y luego ya tienes que comprarte la medicina. Entonces, otra falla también, ¿no? El seguro. Pero sí que son buenos, muy buenos, no te hacen sangrar y tienen menos efectos colaterales, no necesitas ni laboratorios. Todo eso pues habrán, digamos, valorado para hacer que estos medicamentos sean más caros. Esa es la situación, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno, entonces, esto ya tiene, pásenlos. Les voy a pasar lo de hipertensión pulmonar, una guía, y en base a eso ustedes lean y también complementen en una presentación que la van a presentar la próxima semana. ¿Ya? El lunes creo que nos toca cáncer pulmonar,
pues eso pues también lo podemos ver de acuerdo con esta situación. ¿Cómo la ve esa situación? ¿Se va a arreglar o no? ¿Qué pasa en sus bases? ¿Cómo está ahorita? Aquí está bloqueado, doctor. Todo bloqueado. ¿Y qué dice Silvia? Silvia, ¿dónde vives? Doctor, buenos días. Yo vivo por la Final Castillo y sí, un poquito igual está bloqueado, no hay mucha movilidad. Pues no están peleando, ¿no? Como ayer. No, doctor. Sí, Dios quiere que se arregle de una vez, porque son caprichos los que quieren lo que quieren hacer. A ver, imagínense, supónganse que esos de la COC, que esos señores que hablan eh, cosas incoherentes, suban al gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Lo primero que van a hacer, van a llamar a los rusos, a los iraníes que no se han ido, están aquí, los cubanos siguen aquí, esos, esos van a mandar, estos se van a apoderar, como los gringos se han apoderado de Venezuela y se van a apoderar de Bolivia. Vamos a ser un país sometido a esas otras eh, tiranías, ¿no? Entonces, eh, y, y no, eso es correcto, pues. Incluso en esas sociedades, en Rusia, por ejemplo, yo tengo la experiencia de un compañero que estaba allá, los estudiantes no se esperaban los que hacían residencia, ¿no? Entonces, y él les decía, ¿y por qué ustedes no estudian? Tienen tantas cosas aquí para aprender. ¿Para qué decían los rusos? Vamos a salir de especialistas y nos van a pagar igual que un chofer, que a cualquier obrero, el mismo sueldo. No, por eso no se esperan, ¿no? Estos médicos de estas propiedades son caprichos, ¿no? De la política que hay en todas partes. Pero hay que escoger pues lo mejor para nuestro país. Y además, como yo les decía, no es un país cualquiera, aquí hay todo lo que quisieran. Pero eso pues lo vamos a aprovechar de a poco, no se preocupen, poco a poco, no es que se pueda hacer de un día para otro. A ver, entonces pues tal vez sus hijos de ustedes, sus nietos, van a vivir mejor que nuestros papás, que nosotros mismos. Muy bien. ¿Y qué dice Vilma? Doctor, Dime. hacia el camino a Copacabana se siento que está feo, no hay movilidad. Antes por lo menos había, hace días atrás había por lo menos para ir por tramos en moto. Ahora doctor no hay nada, está totalmente trancado. ¿En serio? Sí, doctor, hacia el camino de Copacabana hacia San Roque y están en cada zona de la carretera, están trancando los ponchos rojos. Inclusive en las zonas, aquí están diciendo que todos tienen que salir. Igual están trancando en la parada, no hay movilidad. Está feo hacia este lado, doctor. Qué pena, qué triste, qué triste. Doctor, buenos días. Dime. En mi caso es lo mismo, doctor. De mi lado está igual, yo vivo por San Roque y está todo bloqueado.